Planeta Tierra, el futuro que heredaremos a nuestros hijos. En el futuro, en las escuelas de todo lugar en este planeta, habrá una asignatura totalmente obligatoria nombrada con palabras de vergüenza y autocrítica, la infame historia de cómo la humanidad pudo destruir su hogar creyendo que estaba arribando al progreso y a la felicidad, un estándar que surgió en el siglo XX y en ese momento, en ese futuro cercano, será obligatoria en todos los niveles escolares y pretenderá que las generaciones de entonces se conviertan en defensoras y protectoras de la escasa naturaleza que perviva en ese momento sobre la faz de la tierra. Muchos solo conocerán en imágenes lo que fue de su inmensidad y belleza, de aquellos parajes otrora desconocidos que abundaban y rebosaban de vida silvestre y natural. Por lo tanto, desarrollarán habilidades especializadas en captar, producir, cuidar y administrar la muy poca agua disponible y dispondrán en función de una nueva ética a favor de la naturaleza, de recursos inmensos para recuperar la genética de las especies desaparecidas que pudieron haber evitado los habitantes del 2020 en el siglo XXI. Todo esto para tratar de restaurar oportunidades de vida y tantos otros que podían haber hecho su labor para salvar lo que había que salvar en ese momento, en los distintos momentos desde el siglo XX y así sucediendo cada uno de los años durante el siglo XXI hasta ese momento tan crítico en que la humanidad despertó y tuvo que hacer algo para rescatar lo que quedaba de su mundo. El estudio cómo se originó, analizarán cómo se originó la crisis civilizatoria que destruyó el hogar ecológico de las sociedades y también se revisará la poderosa y compleja maquinaria económica que con esa fauce inclemente, con esa voracidad, absorbió para sí y de sí a toda la naturaleza. Cómo ocurrieron incendios en el Amazonas que fueron consumiendo poco a poco grandes extensiones de esa selva y también en Australia, justificándolo con sequías y etcétera justificaciones. Todo aquello en pro de propiciar la riqueza financiera para pocos en detrimento de muchos, sin que las mayorías siquiera se percataran de esas consecuencias que en un futuro próximo acaecerían y tendrían que ver a nuestros descendientes. Desde afuera y en el otro extremo de la realidad, las nuevas generaciones se harán preguntas, los que están por venir, se preguntarán para tratar de entender por qué actuamos así en el siglo XXI, en el siglo XX, en el 2020. ¿Por qué y cómo entender ese comportamiento hasta cierto modo suicida que pervivía y que se observaba en esas sociedades como la actual? Una pregunta precederá a todas las demás. ¿Qué les impidió a nuestros abuelos entender que abusar de la naturaleza era caminar por la vía de la insensatez y heredar esterilidad y erosión? Sin exculparnos de su responsabilidad, se expondrán uno a uno los argumentos de respuesta. El contexto histórico en el que la economía, la tecnología y la concepción de la vida producían valores que cegaban la conciencia. Tratarán de comprender cómo los causantes de la crisis civilizatoria, de la crisis de la naturaleza, de la extinción masiva de especies ocasionada en el siglo XXI, el por qué no hicimos nada nosotros los habitantes de hoy en día. Ellos también verán que jamás se percataron de que nosotros jamás nos percatamos que nos encaminamos todos a una posible, en un futuro próximo. En ese momento ellos tomarán cartas en el asunto porque dañamos demasiado nuestro planeta. También se preguntarán, se dirán que su conciencia era tan banal que creían, porque casi todos creían, los habitantes del 2020, que estaban en el camino correcto y que hubo un presidente en los Estados Unidos que también creía que el ecocidio era la normalidad, regresando a esas plantas generadoras de electricidad a base de carbón, dejando de lado las tecnologías ecológicas, que lo inmediato era lo importante para ellos, para otros y en todo el mundo, que la especie humana era merecedora de todo eso para sacrificar para su beneficio toda la vida y toda la naturaleza y la riqueza del planeta, porque era lo de ese momento, lo de ya, vivir lo mejor posible en ese momento para algunos en detrimento de los demás y dejando de lado el futuro de las siguientes generaciones. En ese futuro todos aceptarán que había llegado demasiado tarde con otros valores. El daño que ya era brutal en los días de los abuelos era irreparable en los tiempos futuros, en ese momento en el que se decidió actuar. Ni toda la ciencia y también especular sobre los avances tecnológicos tal vez en ese momento no fuesen suficientes para recuperar lo ya perdido en siglos atrás, sobre todo en el siglo XXI,
y además la prudente desconfianza en la tecnología parte del origen de esa tragedia. No alentaba para sostener que debían convencer para que formara parte central en la nueva forma de pensar, en la nueva idiosincrasia de los diferentes pueblos del planeta. Los mandatarios de esas naciones, como responsables de dirigir el rumbo, tenían que tomar en cuenta esa forma de sostener la naturaleza en beneficio de todos, en beneficio del planeta, para dejar un lugar donde vivir a las futuras generaciones. Si tan solo le hubieran concedido a la palabra equilibrio la importancia que siempre ha tenido en relación a la civilización, la naturaleza, mucho se habría evitado, pero veían el mundo desde valores muy distantes, contrapuestos, diferentes, egoístas, ególatras y solo para ese momento, el futuro presente. Para el humano del pasado, la naturaleza estaba ahí para ser usada, dominada, comercializada. Ese era su valor. Nunca entendieron ni mucho menos asumieron que la naturaleza no necesitaba de los humanos para valer, para subsistir, para conservarse. Que su valor era intrínseco al complejo de relaciones que tienen con el universo. Que la naturaleza puede prescindir de los humanos y prosperar sin ellos. Que la otra visión era solo puro narcisismo, puro egolatrismo. En ese futuro reconocerán que de haber prevalecido esa filosofía no habrían llegado a aquel momento tan amargo en el que se encontraban y que tenían que tomar urgentes cartas en el asunto para salvar lo que quedaba de la ecología del planeta. Tal vez, probablemente, en las escuelas del futuro, la ecología y la filosofía que sacan el hombre del centro de las cosmovisiones que tenía cada cultura, tendrán un lugar preponderante. Lo mismo pasará con la economía, que deberá poner en práctica saberes que logren la sustentabilidad, ecología y sostenibilidad de las sociedades. Esto es, amigables con el ambiente. No se diga las tecnologías cuyo límite invasor estará marcado por una ética de la vida natural. Ante todo, se tratará de conservar los ecosistemas, la vida vegetal, la vida animal, todo aquello que nos gusta y que agrada mucho. Esas playas, esos océanos ricos en vida natural. Se tratará de volver a establecer un avance de nuestra naturaleza, salvar lo que quede de ella para que se recupere el planeta. La nueva relación de esa sociedad con la naturaleza tendrá que tendrá que enfocarse en eso para que sea una relación amigable entre naturaleza y esa nueva sociedad que está por venir. Es decir, indicando que a la sociedad le precede en términos vitales la naturaleza y que toda civilización, para que pueda ser, tiene que aceptar los equilibrios por ella misma establecidos, pero en atención a cuidar el medio ambiente. Nuestra sociedad está por la naturaleza y no es a la inversa. Sin la naturaleza no podemos existir. Tenemos que ser amigables con la naturaleza para poder respirar aire puro, para poder ingerir alimentos de calidad y agua en buen estado. Tenemos que convivir en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Por lo tanto, no debiéramos esperar el ecocidio permanente que ejerce nuestra civilización, y está pintado con rapidez el cuadro distópico de un futuro probable, una crisis civilizatoria determinada por la destrucción de nuestro hogar natural, que es el planeta Tierra, los bosques, las selvas, los lugares y todo aquello que sustenta la vida en este planeta. Sabemos lo que viene si no hacemos algo y adelantamos la crítica a los valores y supuestos que fincan el camino a esa crisis. Salvar el planeta hoy y no esperar para mañana. Otra manera de relacionarnos con la naturaleza es imprescindible. Aunque ahora no lo parezca, es cuestión de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque ¿en qué planeta quieres tú vivir? ¿En qué planeta quieres que vivan tus hijos? ¿Y ellos qué pensarán sobre la responsabilidad que tuviste en el momento en el que pudiste haber hecho algo más que lo que ahora ellos tengan increíblemente que hacer? Un planeta mejor para nosotros y para las futuras generaciones. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigo.